Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una serie especial de amigurumis navideños en mi canal. Hoy continuamos con la segunda parte del pesebre y vamos a tejer juntos la figura de San José. Les mostraré cada detalle para que su San José luzca único y especial junto con la Virgen María que hicimos en la primera parte. Así que preparen sus materiales porque vamos a comenzar. Bueno, para tejer a San José estos son los colores que vamos a utilizar. Para el color piel o para los brazos y la cabecita vamos a utilizar el color beige. Esto para combinar el trajecito vamos a combinar con café y blanco. Vamos a utilizar nuevamente este hilo finito para hacer detalles. Esto lo vamos a tejer con la aguja número 2 y esto con la aguja número 1. Esos son los alambres que yo voy a utilizar, pero si ustedes no tienen o no consiguen este alambre recubierto lo pueden reemplazar por este. Yo con este alambre voy a ponerle en los bracitos, me gusta porque viene forrado y ya les expliqué el motivo. Y este lo voy a usar para ponérselo en el bastón, en el bastoncito, ya que este es un poco más rígido o más durito que este, entonces no quiero que el bastón se doble con mucha facilidad, por eso voy a usar esto. Ustedes pueden usarlo todo del mismo, no hay ningún inconveniente. Los ojitos de seguridad son de 5 milímetros, mire, son súper chiquitos. 5 milímetros, ahí está, 5 milímetros. Voy a utilizar tijeras, relleno siliconado, separador de vueltas y lo normal que solemos utilizar para crear nuestros amigurumis. Y sobre todo pieza clave, la silicona caliente, preferiblemente caliente para los que le van a hacer la base con silicona, o pueden reemplazarlo, ya les dije, con cartón o con algo plástico, con una tapa de plástico, recortan la circunferencia y listo, lo pueden reemplazar. Se me ha pasado, voy a tejer con la aguja número 2. Vamos a tejer a San José, lo vamos a tejer con la aguja número 2 y con la aguja número 1 le vamos a tejer el detalle, la cual ya les mostré. El hilo que vamos a utilizar es súper delgadito, ya que es simplemente para detalles, lo voy a tejer con. Para realizar los bracitos vamos a iniciar en color beige. Vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a cerrar el anillo mágico tomando de la hebra más corta, cerramos. En la segunda vuelta vamos a tomar desde la primera hebra que hicimos en la primera vuelta y aquí vamos a hacer punto bajo, y en esta vuelta vamos a continuar realizando punto sobre punto, un total de 7 puntos bajos. 5, 6, 7 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, 2, acá vamos dándole la forma, vamos volteando el tejido. Voy a cortar esta hebra que a veces se entromete. Llevamos 2, 3 puntos bajos. Acá vamos a realizar un punto puff de la siguiente manera. Tomamos hebra, nuevamente sacamos, tomamos hebra y nuevamente sacamos, tomamos hebra y por último sacamos. Cerramos este punto y hacemos una cadena. Continuamos con el punto número 4, perdón, con el punto número 5, 6 y 7. Realizamos 3 puntos en punto bajo, un punto puff y 3 puntos en punto bajo para 7 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto, un punto bajo, 2, 3, 4. Recuerden que acá realizamos una cadena, esa la vamos a saltar. 5, 6 y 7 puntos bajos. Listo. El punto puff simula al dedito pulgar.
Vamos a hacer una vuelta más de 7 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a realizar lo siguiente, vamos a hacer un cambio de color en punto flow. Pasamos en este caso el color blanco y el punto flow quiere decir la hebra delantera, esta que vemos aquí, esta hebra, esta que está hacia este lado, hacia el frente. Ahí vamos a hacer un punto bajo y nuevamente en el mismo punto, punto bajo, quiere decir que iniciamos con un aumento y continuamos con un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y el aumento para 8. Voy a cortar estas hebras. Entonces en esta vuelta deben tener un total de 8 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a tomar el punto en blow, vamos a tomar la hebra trasera y aquí vamos a hacer punto sobre punto, vamos a tejer 8 puntos bajos. Listo, a continuación simplemente vamos a tejer cada vuelta 8 puntos bajos, es decir, vamos a hacer 6 vueltas de ahora. Luego de las 6 vueltas vamos a cortar esta hebra y eso es lo que nos va a ayudar a unir al cuerpo. Ahora venimos aquí a esta vuelta donde realizamos el punto en blow, vamos a pasar el gancho y nuevamente retomamos hebra, vamos a hacer una cadena y un punto en esta misma hebra, vamos a hacer un punto en la siguiente hebra, punto, y vamos a retomar con 8 puntos bajos, quiere decir uno por cada hebra. Vamos a realizar, luego de hacer la primera vuelta, van a volver aquí y aquí van a hacer un punto bajo y van a continuar realizando 2 vueltas más para darle forma aquí a la parte del puñito. Van a hacer 2 vueltas de 8 puntos bajos y listo, eso es todo. Aquí lo único que queda por hacer es cortar la hebra y vamos a esconder el sobrante y vamos a esconder las hebras y vamos a dejar esta larga para poder unir al cuerpo. Vamos a realizar 2 piezas como estas. Bueno, entonces a San José, al igual que los santos, todos los santos, vamos a hacer una base. Esta vez realicé un anillo mágico de 6 puntos para la primera vuelta. Para la segunda vuelta realicé un aumento en cada punto para 12. En la tercera vuelta realicé punto bajo y aumento para 18. Para la vuelta número 4 realicé 2 puntos bajos y aumento para 24. Para la vuelta 5 realicé 3 puntos bajos y aumento para 30. Para la vuelta número 6 realicé 4 puntos bajos y aumento para 36 puntos bajos, y eso es lo que llevo en el momento. Vamos a realizar la vuelta número 7 que ya les mostré en el video anterior. Vamos a hacerle vamos a comenzar a darle altura. Por esta razón vamos a pasar esta vuelta, vamos a hacer punto sobre punto, pero en vez de tejer sobre el punto vamos a pasar el gancho por el lado del punto. Desde el punto 1 y 2 hacemos un punto bajo, continuamos en el punto 2 y 3, realizamos un punto bajo. Como pueden ver, estamos tejiendo por el ladito, continuamos punto bajo y así vamos realizándolo por toda la vuelta. El total debe ser
36 puntos bajos. Recuerde que acá deben pasar desde el punto anterior y el punto siguiente para que no se lo vayan a saltar, porque si tejen al punto inmediatamente al punto siguiente les van a quedar menos puntos. Entonces recuerden que siempre el punto anterior y el siguiente, punto anterior y siguiente. Bueno, y al finalizar esta vuelta, mire, le vamos a llamar esta vuelta de definición. Esta vuelta no la vamos a contar, ¿sí? Para no confundirnos. Vamos a realizar 2 vueltas de altura, es decir, acá sí simplemente vamos a tejer punto sobre punto. Bueno, listo, entonces ya realizamos 2 vueltas. A continuación vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar el punto blow, vamos a agarrar el punto trasero, aquí vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos bajos. Mire muy bien lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer un cambio de color, paso la hebra en color blanco y voy a continuar tejiendo en punto blow. Vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Nuevamente, después de los 6 puntos, cambio de color, seguimos en color café, vamos a tejer el resto de la vuelta, es decir 15 puntos, porque continuamos con la misma cantidad de puntos, que son 36. Bueno, entonces ya hice 2 vueltas iguales. Aquí antes de continuar voy a echarle la silicona caliente, ya la puse previamente a calentar. Traten de llenar siquiera hasta aquí, antes de acá donde hicimos el borde o hicimos el punto blow, hasta ahí, hasta esta parte está más que suficiente. Bueno, entonces aquí ya está seca la silicona. Espera aproximadamente unos 15 minutos antes de continuar con este tejido. Vamos a hacer esta secuencia, vamos a hacer vueltas, un total de 17 vueltas, contando estas 2 vueltas que hicimos acá con el cambio de color. Es decir, por cada vuelta vamos a iniciar en color café con 15 puntos bajos, luego 6 puntos bajos en blanco y finalizamos la vuelta con 15 puntos bajos. Con esto y ahora hacer un total de 17 vueltas. Bueno, ya terminé de hacer las 17 vueltas. Mire cómo ha quedado, es completamente lo mismo. Ahora vamos a realizar una secuencia de un punto bajo, un punto bajo, disminución, punto bajo, disminución, y vamos a continuar realizando esta secuencia por toda esta vuelta. Y en esta parte simplemente vamos a continuar tejiendo en color café. Bueno, entonces para finalizar esta vuelta deben tener un total de 24 puntos bajos. Quiere decir que hemos realizado 12 disminuciones. A continuación vamos a realizar disminución en cada uno de los puntos. Voy a quitar esta. Bueno, entonces para esta vuelta deben finalizar con 24 puntos bajos. Ahorita para la siguiente vuelta
vamos a realizar disminución por cada punto. Si tenemos 24, debemos quedar con 12 puntos bajos. Listo, entonces el cuerpo de San José va de esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es pasarle el relleno. Vamos a rellenar aproximadamente hasta esta parte, hasta la tercera parte del tejido. Bueno, luego de que hayan rellenado su pieza, van a sacar el alambre que le van a poner al cuerpo, lo van a medir y van a sacar aproximadamente entre 25 centímetros. Sin embargo, ustedes van a medir los bracitos de su San José, van a medir el ancho y van a medir el espacio que le van a dejar para el cuello y la cabeza. Yo dejé aproximadamente 10 centímetros para esa parte del cuello y la cabeza, y cada brazo me mide 5 centímetros, quiere decir que dan los 25 centímetros. Voy a pasar 4 vueltas hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Voy a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá voy a abrir con mucho cuidado que no vayan a cortar el tejido. Pasan el alambre y lo vamos a llevar hacia el otro lado. Igualmente medimos 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas en el otro lado. Esto, sacamos el alambre y acá, como les dije, la parte central del alambre es la que va a ir en el cuello y la cabeza. Entorcharlo acá un poco y acá, a medida que voy tejiendo, lo vamos graduando y así vamos mirando. No, y lo dejan de esta manera. Ahora esto luego lo acomodamos ya cuando le pongamos los bracitos y terminemos la cabeza. Vamos a hacer una vuelta, vamos a ir acá y vamos a tejer en punto blue los 12 puntos bajos. 2, 3, 4. Bueno, y como ven, ya hemos dejado este bordecito. Ahora vamos a hacer cambio de color. Vamos a comenzar a tejer el cuello y vamos a tejer acá 12 puntos bajos. Vamos a realizar en la siguiente vuelta una disminución. Vamos a hacer un punto bajo, 2 y realizamos disminución. Continuamos con esa secuencia para un total de 9 puntos bajos. Bueno, entonces ya terminamos la vuelta de disminución. Vamos a rellenar acá con mucho cuidado con unas pincitas, terminar de rellenar esta parte. Bueno, y ya rellené mi pieza. Ahorita sí vamos a continuar con la cabeza. Vamos a realizar un aumento por cada punto. Tenemos 9 puntos bajos. Ahora vamos a terminar con 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y vamos a hacer un aumento. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y quedaremos con un total de 27 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos y aumento. Continuaremos con esta secuencia por toda la vuelta para un total de 36 puntos bajos.
Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, 2, 3 y aumento. Continuamos esta secuencia por toda la vuelta y así tendremos 45 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es darle altura a la cabeza. Para eso vamos a realizar punto sobre punto para un total de 8 vueltas de 45 puntos bajos. Bueno, entonces ya terminada de hacer sus vueltas, van a contar y van a poner los ojitos de seguridad desde el cuello hacia arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, entre la vuelta 11 y 12, con una separación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de separación entre cada ojito. Para ahora ya terminamos entonces de darle la altura. Vamos a comenzar a hacer disminuciones. Vamos a realizar 3 puntos bajos y disminución. 3 disminuciones. Esta secuencia por toda la vuelta y vamos a quedar con un total de 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos, disminución. Continuamos realizando esta secuencia por 6 veces y así tendremos un total de 30 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 1, 2, 3 puntos bajos y disminución. Continuamos realizando esta secuencia por toda la vuelta y así obtendremos 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer punto bajo y disminución. Continuamos realizando 2 puntos bajos y disminución por toda la vuelta y así quedaremos con 18 puntos bajos. Y en esta parte he rellenado la cabecita. Ahorita voy a continuar con la siguiente vuelta, en la cual voy a hacer un punto bajo y una disminución y seguimos así por toda la vuelta para tener 12 puntos bajos. Y para la última vuelta van a realizar 6 disminuciones o van a hacer con la aguja lanera, van a recoger el punto de la siguiente manera, tomando la hebra superior, pasando esta hebra por todos los puntos hasta cerrar completamente el anillo. Vamos a colocar los bracitos de San José a cada lado con los pulgares hacia arriba. Tal cual como lo hicimos con la Virgen María. Vamos a coserle acá la manga. Dejando el pulgarcito hacia arriba, ¿no? Vamos a tejer un punto en el cuerpo y un punto en los brazos y un punto en el brazo. Bueno, y ya que están puestos los brazos, nos quedaría faltando la parte del pelo y la barba. Vamos a iniciar con el pelo. Acá yo avancé, seguimos con la tabla del 6, con la regla del 6, en la cual realizamos un anillo mágico en la primera vuelta con 6 puntos bajos, un anillo con 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 realizamos un aumento por cada punto para un total de 12. En la tercera un punto bajo y aumento para 18. En la cuarta 2 puntos bajos y aumento para 24. En la quinta 3 puntos bajos y aumento para 30. En la sexta 4 puntos bajos y aumento para 36.
De ahí realicé 4 vueltas de 36 puntos bajos y eso es todo lo que hemos hecho en la cabeza. Aquí simplemente voy a igualar el tejido para realizar la unión del pelo, que lo vamos a hacer tal cual como hicimos con la Virgen María. En este caso vamos a poner por cada punto bajo vamos a poner una hebra de 5 centímetros doblada a la mitad. Entonces simplemente van a poner su regla. Se me olvidaba decirle que para el pelo yo escogí un color marrón café oscuro, un café oscuro. Entonces acá, como son cabellos cortos, vamos a medir 36, uno por cada punto. Lo vamos a medir así, lo vamos a cortar. Esto es muy sencillo. Lo mismo que hicimos con la Virgen, a diferencia de que es más corto. Este tono es más oscurito y es de la marca Nube. Por acá tengo la referencia. Este es de la referencia 065. Por si les interesa, igualmente lo pueden reemplazar por otra referencia, no hay ningún inconveniente. Ya esto es simplemente a mi gusto y también, no les voy a mentir, es lo que tengo en stock. Entonces, para que ustedes hagan lo mismo y no se limiten porque no tienen la misma marca o porque no tienen el mismo color. Lo van a poner así a la mitad, se van a ubicar en el punto y esa la van a pasar. Van a hacer esto por cada uno de los puntos. Bueno, entonces ya por acá ya tengo el pelo, lo vamos a reservar y vamos a tejerle la barba. Para la barba voy a utilizar el mismo tono. Vamos a hacer un nudo deslizado. Seguido de esto vamos a realizar 25 cadenas. 2, 3. Seguido de esto vamos a hacer una cadena para levantar y nos vamos a devolver. Vamos a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Vamos a tomar lazada y vamos a tejer punto medio. Vamos a hacer 1, 2 puntos medios, 3, 4, 5 puntos medios. Continuamos ahora con punto bajo. Vamos a tejer hasta llegar al otro extremo, es decir, vamos a tejer 10 puntos bajos. Bueno, ya tenemos entonces la primera fila. Ahorita vamos a hacer una cadena, vamos a girar labor y acá en el primer punto vamos a hacer una disminución. Pasamos por el primer punto, tomamos hebra, luego en el segundo punto tomamos hebra y con una hebra pasamos todas y de esta manera hacemos una disminución. Continuamos tejiendo con un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Nuevamente vamos a tomar lazada y continuamos tejiendo 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4
y 5. Nuevamente volvemos a punto bajo, tejemos 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos, y para finalizar vamos a hacer disminución. Tomamos la lazada, sacamos la lazada, pasamos al siguiente punto. Acá suelen confundirse porque este punto suele quedar bastante pequeño, y sacamos todas. Hacemos cadena, giramos labor y nuevamente al comienzo vamos a hacer una disminución. Seguido a eso continuamos con punto bajo, hacemos 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, y a continuación vamos a hacer disminución de punto bajo, una disminución, 2 disminuciones, 3 disminuciones. Ahora continuamos con punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalizamos con disminución. Vamos a hacer cadena y vamos a cortar. Vamos a dejar una hebra para poder unir a la cara. Se supone que la parte central la vamos a ubicar acá en esta partecita, que es donde realizamos los puntos medios. Vamos a fijar ahí un momento, 1, 2, 3, 4, 5, fijamos el otro, y acá se supone que debe ir como una media comba o una pequeña curva que va a hacer en esta parte. Acá voy a guiarme con alfiler para poderle darle la forma, y en la parte de arriba vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Debemos mirar que coincida en la vuelta, que quede en la misma vuelta, y la parte superior. Acá es importante que cosan por el tejido de la barra, más no por fuera, para que no se les vaya a ver puntadas. Bueno, entonces así está quedando San José. Espero que les esté gustando lo que están viendo y me ayuden a compartir este video para que más personas se unan a realizar este hermoso proyecto, ya que significaría mucho para mí. Entonces vamos a hacerle los adornos del traje. Yo ya les dije que lo voy a realizar con este hilo que es más delgadito. Ustedes lo pueden hacer con el mismo, con el que realizaron acá los bracitos, no pasa nada, ya eso es cuestión de gustos y cuestión de recursos también. Entonces aquí hice una cadena y acá solamente voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3,
4, 5 puntos bajos. Vamos a ir a la siguiente hebra. Acá puede que no se vea bien o estén algo confundidas y es porque estoy escondiendo esta hebra. Pero acá estoy agarrando los puntos block con los que iniciamos acá la base y el cambio de color. Entonces acá simplemente van a ser 5 puntos por cada hebra. Listo, entonces así va quedando nuestro San José. Ya no queda faltando sino la capa vamos a hacer con capucha y el bastón. Vamos a hacer la capa entonces. Bueno, entonces para la capa de San José lo voy a hacer con capota, o sea, quiere decir que vamos a hacer dos partes. La parte superior, que va a ser la parte de la capucha, y la parte que va en la espalda, que sería la capota, y esta la vamos a unir. Vamos a hacer dos piezas por separado y luego la vamos a unir. Vamos a iniciar entonces con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Para la segunda vuelta he realizado un aumento por cada punto para 16. Para la tercera vuelta he realizado un punto bajo y aumento por toda la vuelta para 24. Para la vuelta número 4 he realizado 2 puntos bajos y aumento para 32. Para la vuelta número 5 he realizado 3 puntos bajos y aumento para 40 puntos bajos. Entonces 3 puntos bajos y aumento por toda la vuelta para 40 puntos bajos. Bueno, entonces hasta ahí llevamos en el momento. Vamos a hacer una cadena y vamos a convertirlos a medios puntos. Vamos a hacer un medio punto en el primer punto y vamos a continuar de aquí en adelante tejiendo en medio punto. Vamos a hacer un total de 35 medios puntos en la vuelta número 6. Y listo, entonces aquí ya llevo los 35 puntos medios. Vamos a pasar a la siguiente fila o a la siguiente vuelta con 2 cadenas, giro labor y volvemos a realizar 35 medios puntos y vamos a continuar así realizando medios puntos. Vamos a hacer en total, contando estas dos vueltas, o sea la primera que acabamos de hacer y esta que estamos haciendo, vamos a hacer más 6 vueltas, es decir, para 8 vueltas de repetición en total. Bueno, listo. Y entonces mire cómo va quedando la capota. Acá le puedo mostrar que hemos realizado las 5 vueltas de aumento y acá empiezan las vueltas de medio punto. Realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Mira, acá la parte de abajo queda así. Bueno, y ahora vamos a continuar con la capa. Para la capa he realizado un nudo corredizo, seguido a eso 22 cadenas. Vamos a continuar tejiendo en punto medio, así que tomamos lazada, dejamos 2 cadenas sin tejer. En la cadena número 3 vamos a pasar el gancho y realizamos punto medio. Vamos a realizar punto medio por toda esta fila, es decir que vamos a hacer 20 puntos medios. Vamos a tejer hasta llegar al otro extremo. Luego de los 20 medios puntos, 2 cadenas, giran labor, continúan tejiendo de esta manera 20 medios puntos de vuelta y así van a completar un total de 13 vueltas, contando estas dos, 13 vueltas. Bueno, y entonces así es como llevamos. Mire, acá iniciamos, realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una vuelta más para finalizar, pero la vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer de una vez el borde de abajo y subimos hacia acá, hacemos como la L. Entonces vamos a tomar lazada y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo, perdón, punto medio, 2 puntos medios, para que me queden 3
medios puntos en la esquina. Acá entre cadenas hacemos un medio punto. De ahí pasamos al medio de la unión de los dos medios puntos, hacemos otro. Volvemos acá en el medio punto. Volvemos al medio, en la mitad de los dos, en la unión de los dos medios puntos. Nuevamente volvemos acá entre cadenas. Otra en la mitad de la cadena y el medio punto. Medio punto. Y nuevamente en la unión de las dos. Volvemos a las cadenas. Nuevamente medio punto y así vamos a continuar por todo este lado realizando medios puntos. Bueno, y entonces ya continuamos acá en las cadenas. Vamos a hacer dos medios puntos de este lado y uno para iniciar. Y este borde lo vamos a hacer para que no me quede así, porque me va a quedar, mire, como este es un borde de cadenas, no se ve igual a este se alcanza a ver más ancho, y que lo que quiero es que me quede igual. Entonces simplemente voy a hacer una fila de 20 medios puntos. Listo. Mire, y entonces, bueno, acá entonces ya como ven ya terminé de tejer hasta arriba. Corté la hebra, la dejé larguita porque ahorita lo que vamos a hacer es la unión con la capucha. Entonces ahora no tenemos que alinear. Esta es la parte que vamos a unir a la capucha. Tenemos que alinear en la parte central porque se supone que debemos coser acá con la aguja. Entonces alineamos tanto la capucha como la capota, o bueno, las dos piezas para que me entiendan. Acá el centro, y esta en la parte de la capucha tiene que ir recogida, pero la idea es que quede en dirección o quede a la misma distancia que tenemos esta. Entonces en este lado, que quede igual, ponemos otro marcador acá y otro marcador en el otro lado. Acá hacemos lo mismo y nos debe coincidir. Entonces la idea es unir estas dos piezas. Vamos a tejer con la vamos a coser, no tejer, vamos a coser con la aguja lanera de esta manera. Acá va a ir recogidito y acá también va a ir recogidita, acá la capucha. Entonces yo la voy a hacer, la voy a pasar en cámara rápida para no hacer de este video muy extenso. Bueno, y entonces así ha quedado. Mire, quedan las dos hebras, una a cada lado. Vamos a ponérsela a San José. La acomodamos. Y esto, esta hebra, la traemos hacia el frente. Lo vamos a ubicar de esta manera. Se lo vamos a poner. Lo vamos a acomodar. Y acá lo vamos a coser para que la capota quede larga. Llegue hasta esta parte. Entonces ahí van a coser y lo mismo van a hacer al otro lado, van a coser. Eso sí, la ponen bien derecha, ¿sí? Para que no les vaya a quedar torcida la imagen. Miren, y lo bueno de usar alambres es que ustedes mismos le pueden acomodar así los bracitos como ustedes quieran. Mire, y acá igualmente la cabecita se le puede acomodar. Entonces ya solamente nos quedaría faltando el bastón. Bueno, entonces ahora para hacer el bastón voy a ocupar dos pedazos de alambre. Uno me mide 12 centímetros y el otro mide 8 centímetros.
La idea es que también ustedes consigan ya sea una tapa, algo así que le dé el ancho de la parte superior del bastón. Ustedes miran que les pueda servir. Y también de pronto unas pinzas, o no necesariamente unas pinzas, pero algo con que le ayude a manipularlo. Entonces la idea es que vamos a coger el alambre largo y le vamos a hacer la circunferencia. Vamos a trazar acá la circunferencia, no completamente, aproximadamente en la mitad, en esta parte. Sostenemos con un dedo y con el otro, y ayuda de la pinza, vamos a doblarla un poco. Puede ser en la mitad. Esto acá le doblamos un poquito hacia abajo y listo. Acá le doblamos bien. Entonces ya tenemos una pieza de esta manera, y la otra la vamos a poner en esta parte que me quede de esta manera. Entonces aquí es donde me toca igualar, porque voy a dejar una parte acá sobresalida y esta me debe quedar en la misma medida. Listo, y con esto acá ya le pegué el bastoncito. Lo pueden pegar en las dos manitos o la pueden dejar así. Mire, la ventaja de utilizar alambre es que ustedes pueden darle la expresión que prefieran. Y ya con esto terminamos a San José, la segunda figura de nuestro pesebre navideño en amigurumi. Espero que hayas disfrutado este tutorial tanto como yo, así que no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo las siguientes partes. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir más novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao.